podcast de La Azotea presenta a Juan Tapia y Javier Germinario en Panóptico. 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 Attention. 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 Diccionario jurídico. Para el bolsillo del magistrado, la cartera de la sociedad y la autocrítica de los medios de comunicación. La autocrítica de los medios de comunicación. Lo que se conoce como prisión preventiva. ¿Qué es y si en sí mismo es una pena? Bueno, muy bien, muy buena pregunta. En el proceso penal, cuando se inicia una investigación penal, hay una denuncia de que alguien ha cometido un delito o una detención en flagrancia de una persona, se tiende a establecer si esa persona efectivamente ha cometido un delito para, como decíamos antes, medir la respuesta, medir la pena. En ese transcurso del proceso penal, la persona imputada tiene una enorme garantía constitucional o un enorme escudo protector, que es su presunción de inocencia. Se presume que esa persona denunciada, investigada y hasta detenida preventivamente es inocente. Y esa presunción solamente se va a poder romper cuando la persona sea condenada. Y sea condenada a través de una sentencia firme. ¿Qué quiere decir firme? Que ya no tenga recursos de apelación, recursos para revisar el contenido de esa decisión, y de esa manera quede consolidada como sentencia definitiva. Bien, esa persona puede transitar el proceso penal de dos maneras. Como es inocente, el principio es que debería transitar el proceso penal en libertad, a la espera de la definición de si es encontrado culpable. Lo contrario, y lo que en realidad debería ser excepcional, es que sea detenida antes de recibir el pronunciamiento condenatorio y la consecuente pena. Y entonces, esa detención preventiva luego se transforma, con el cumplimiento de ciertos pasos procesales, en una prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva entonces? Es encerrar a un inocente del cual se sospecha que ha cometido un delito, se sospecha. ¿Por qué? Porque existen indicios de que su libertad durante el proceso penal implicaría un grave riesgo para ese proceso penal. En Argentina nosotros no podemos hacer un proceso penal y un juicio en rebeldía, en ausencia. O sea, si el imputado no está presente en las etapas del juicio. Entonces, como no podemos hacerlo, y si existe riesgo de fuga, una de las causales, ese peligro de fuga, es la que habilitaría la posibilidad de encerrarlo preventivamente. Claro, si yo uso esa presunción de manera indiscriminada y digo, bueno, hay peligro de fuga, sin demostrarlo, todos podríamos ser sometidos a una prisión preventiva antes de ser encontrados culpables. Entonces, ese peligro de fuga tiene que ser demostrado, ¿no? Porque la persona no tiene arraigo en la ciudad, porque ya ha demostrado con su conducta una incomparecencia cuando fue citado, una voluntad de no ir a las etapas del juicio, una voluntad de irse de la ciudad o del país, etcétera. Bueno, son indicadores del peligro de fuga. El otro gran indicador que habilitaría una prisión preventiva es el riesgo de entorpecimiento de una investigación. Esto es, el peligro de destruir pruebas, el peligro de presionar a testigos, el peligro de interferir en esa investigación, alterando elementos centrales para definir su eventual culpabilidad. De modo tal que riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación son como los dos ejes en los cuales se fundamentaría la posibilidad de detener preventivamente a un inocente a la espera de la decisión de culpabilidad o veredicto de absolución. Yo tengo mi respuesta, mi hipótesis, pero en todo caso espero que vos lo puedas explicar. ¿Está cumpliendo una pena? Sí, está cumpliendo una pena que no se llama pena, pero ciertamente es una privación de derechos, su libertad ambulatoria. Está ubicado en el mismo lugar en el cual están encerrados los penados. No recibe lo que se llama un tratamiento penitenciario. ¿Por qué? Porque el tratamiento está dado para reinsertar, para resocializar a aquel que cometió un delito, ¿no? A través de, teóricamente, el trabajo o la educación. Hasta podría estar peor entonces. Claro, porque yo no puedo resocializar a alguien que no sé si ha cometido un delito. No le puedo dar un tratamiento a alguien que todavía no definí como Estado si efectivamente ha cometido una infracción en términos de delito penal. Si eso termina en condena, ese tiempo contó como tal. Exactamente. Pero si termina en absolución, ¿qué pasa con eso?
perdón, se le pide disculpas. No, si termina en absolución, esa persona, que es hay un 30% de personas en prisión preventiva que terminan luego absueltos, esa persona tiene la posibilidad de hacerle un juicio al Estado por todo lo que el daño le ha causado. Ahora bien, el tiempo de vida perdido y los enormes derechos vulnerados sobre esa persona son irrecuperables. Por eso es que uno de los ejes centrales es tratar de usar el encarcelamiento preventivo, el encarcelamiento cautelar, la prisión preventiva, etcétera, como quieras llamarla, de la manera más restrictiva posible, ¿no? Restringirla para los casos más graves, para los casos donde eventualmente no tengas otra alternativa, porque la persona no puede transitar el proceso penal en libertad sin los riesgos que ya hemos mencionado. Pero sabiendo que cada persona detenida preventivamente es un inocente al cual estamos tratando como un culpable. Panóptico. Todo a la vista. Incluso lo que no conviene que se conozca. Gran parte de la sociedad tiene un problema con las excarcelaciones, o sea, cuando esa persona que todavía es inocente se le da la libertad a la espera del juicio. Y entonces la palabra excarcelación es sinónimo de impunidad. Muchos lo repiten, no, bueno, se lo liberó y cometió un delito. No, esperemos que se defina a través del juicio se cometió un delito y mientras démosle la posibilidad de transitar ese proceso en libertad. Si esto no es posible y tiene que quedar en prisión preventiva, bueno, tratemos también de atenuar el impacto que tiene sobre esa persona el encarcelamiento cautelar y busquemos alguna opción que garantice que no se vaya a fugar, un sistema de monitoreo y de control sobre sus actividades diarias, por ejemplo, encerrándolo en su casa con una pulsera electrónica, de modo tal que el Estado pueda garantizarse que al día del juicio esa persona va a estar presente, pero que trate de afectar al mínimo sus derechos. Se puede decir que la prisión preventiva tiene que ver con la persona específicamente que está siendo procesada y no con el tipo de delito que se está investigando. Correcto. Ahí vos mencionaste una palabra que también se usa mucho, que es la palabra beneficio. ¿Y qué pasa si yo esa palabra te la cambio y le digo derecho? ¿No? Entonces gran parte de la sociedad lo entiende como un beneficio y yo podría decir, bueno, pero es un derecho, si yo todavía no fui encontrado culpable por usted, señor Estado. Entonces tengo derecho a que me traten como un inocente y encerrándome están vulnerándome ese derecho. Entonces yo creo que el derecho a la libertad durante el proceso penal, no hace falta que lo diga yo, no que lo creo yo, obviamente, está contemplado en todos los tratados de derechos humanos y en nuestra Constitución Nacional como un derecho inalienable de toda persona investigada y sometida a un proceso penal. De modo tal que ese beneficio es un derecho y como vos bien mencionaste, se puede vincular con la gravedad del delito, pero eso es una pauta. O sea, si tiene una pena de 25 años de prisión, yo puedo inferir que se va a fugar, a diferencia si tiene una pena de 6 meses, ¿no? Es un razonamiento que tiene un cierto sentido y una cierta lógica, pero tal vez no. ¿No? Y tal vez esa persona se presenta en todos los actos procesales y aún cuando está imputado de un hecho muy grave, demuestra con su comportamiento que no tiene ninguna voluntad de obstaculizar el desarrollo de esa investigación. Que todos nos paremos a ver desde un mismo lugar no equivale a que todos veamos lo mismo. El derecho criminal desde el panóptico. Conversaciones entre Juan Tapia y Javier Germinario. Una producción de La Azotea.